Muy buen día, chicos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les estaré explicando la forma negativa de conjugación. Ya vimos la afirmativa, que es tan simple como poner el pronombre o un nombre y luego el verbo. Bueno, pues en esta ocasión estaremos utilizando para negar el verbo to do, que es el verbo auxiliar que se utiliza para negar. En las conjugaciones negativas se utiliza el verbo to do, que es un verbo auxiliar, para negar. Ejemplo, si yo quiero decir que yo no corro, pues yo tendría que decir I do not run. O en contracción, I don't run. Un ejemplo muy simple. La fórmula es nombre o pronombre, luego el do más el not y de último el verbo. ¿Qué pasa aquí en la tercera persona del singular? Que siempre lo recalco porque es muy importante. Sigue igual lo de la pluralización en la tercera persona, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Que la regla de la pluralización en la tercera persona es que el primer verbo que aparece es el que se pluraliza. Entonces, en negativo, el primer verbo que aparece es el verbo auxiliar do. Y este verbo es el que se va a pluralizar. Ejemplo, si yo voy a decir ella no corre, yo voy a decir she doesn't run. El do se pluraliza poniéndole una E y una S porque termina en O. Al ponerle una E y una S diría dos. Cuando lo mezclamos con el not diría doesn't. Doesn't. Entonces en he, en she y en it diría doesn't run. No corre. ¿Qué pasa? Que entonces al pluralizar el dos, al pluralizar el do para que diga dos, el run no se pluraliza porque es el primer verbo que aparece que se pluraliza. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Sí. Pues ok. Entonces, la nota al final de esa página dice lo que ya yo recalqué. Que como pueden notar, en la tercera persona del singular, he, she, it, el verbo auxiliar que se está conjugando es el que se pluraliza. El verbo que se va a conjugar, que sería, no sé, por ejemplo, to run, que es el que aparece ahí de ejemplo, ese verbo no se pluraliza. El que se pluraliza es el verbo auxiliar.